Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bien, queridos amigos, le contamos al oído que la situación de Cuba es cada vez más delicada, cada vez más difícil, porque cada vez es más evidente que la gente no tiene que comer, que no hay recursos, que la productividad del campo se acabó. Cuba era el principal productor de azúcar del mundo y eso se acabó, eso se liquidó. Tenía una agricultura importante, tenía unas empresas muy importantes. Alguien hizo una presentación de lo que era la Cuba pre-Fidel y desde luego tenía una dictadura que nadie va a aplaudir, una dictadura cruel, pero había que ver lo que era el desarrollo de Cuba. Por ahí surge o está en las en los medios de comunicación digital un estudio o una presentación de lo que era la Cuba pre-Fidel, una Cuba con el mayor desarrollo económico de América Latina. Hoy es una Cuba que se muere de hambre y la gente ya muerta de hambre no tiene nada que perder y esté saliendo a las calles. Los boinas negras aparecen, la gente desaparece, más de 100 personas están desaparecidas en Cuba. Una periodista importante que estaba en el momento de emitir su programa también fue desaparecida, no se sabe nada de ella. ¿Cuánto dura eso? ¿Cómo es? Esos son los sistemas comunistas. ¿Cuánto puede durar? ¿Quién lo sabe? Sobre las bayonetas uno no se puede sentar. De manera pues que eso tenemos, ¿no? Queridos amigos. Sí, hambre y miseria la que ha dejado el régimen cubano, ante lo cual pues el pueblo se ha levantado, que ya no tiene nada que perder. Vamos a ver en qué termina esto y esperemos que termine obviamente en la libertad del pueblo cubano. Bueno, estamos muy pendientes, ¿no?, a los desarrollos de lo que ocurre allí. Yo sinceramente pues no tengo mucha esperanza. Es que el régimen pues tiene todas las armas, tiene todo el control y todo el poder. Si no se voltean personas que están dentro del régimen, va a ser muy difícil que esto llegue a buen puerto. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo es capaz ese régimen maldito, ese régimen comunista que azota Cuba, de mantener a través de la fuerza, a través de la violencia, a un pueblo que está sujeto ¿a qué? A que le den una cartilla de racionamiento que ya no alcanza para nada, y que les llega tarde, y que los mata de hambre, y que tienen que salir al rebusque más ignominioso, prostituyendo a las hijas y viendo a ver dónde consiguen un pedazo de pan. Ese es horizonte para un país que era, ojo, era el país más rico de América Latina. Busquen, que por ahí anda en las redes sociales una relación de las cosas que era Cuba o de las cosas que tenía Cuba antes de Fidel. Una dictadura que nadie puede recomendar, pues cómo va a defender uno la dictadura de Batista, pero había que ver lo que eran los adelantos técnicos, los adelantos en tantos órdenes como los que tenía Cuba en la época pre-Fidel. El Partido Un Comunista, país que, ¿sí?, que ha logrado sobreaguar por cuenta del turismo, pero es que con el COVID-19 no hay turismo que valga, y eso obviamente está teniendo un peso inmenso en la economía cubana. La falta de turistas extranjeros que pues le llevan cada año millones de dólares al régimen cubano. Yo siempre lo he dicho, yo me opongo a viajar a Cuba para ir y disfrutar de unas playas y dejarle dinero al régimen cubano. Bueno, hay quienes no tienen en cuenta eso, se dicen de derecha, pero a pesar de ello viajan a Cuba, o viajaban antes del COVID-19, porque de nuevo el COVID-19 les destrozó el turismo, que era pues una de las pocas fuentes de divisas para el régimen cubano. Y lo otro son los dineros, muchos o pocos, que los cubanos que están en el exilio le mandan a sus parientes pobres en Cuba, pues porque no quieren que sus parientes se mueran de hambre.
Eso es lo que de eso vive Cuba, no vive de otra cosa distinta. Y entonces la gente ya se cansó, porque no tiene nada que perder. Y el que no tiene nada que perder es un ser bastante peligroso. ¿No le parece? Bueno, entonces, a ver cómo es esto, ¿por qué no recordamos lo que hizo el gobierno Santos en materia de droga, en materia de cocaína, para poder obtener el premio Nobel, defendiendo lo indefendible, defendiendo un sistema que terminó, entre otras, por aumentar los cultivos de coca y la producción de cocaína, que es lo único que aumentó el gobierno del presidente Santos, ¿o no? Pues es lo que puso en marcha el presidente Santos. En el año 2015 suspendió la fumigación aérea con glifosato. Su ministro de Salud en aquel momento, el doctor Gaviria, argumentó que había unos estudios científicos que hablaban en contra del glifosato y que indicaban que podía ser causante de cáncer, y bajo esa par de premisas se suspendió la fumigación aérea en un momento en que Colombia tenía 159.000 hectáreas sembradas de coca. Hoy tenemos, de 2015 a 2021, 245.000 hectáreas sembradas de coca. Pero ¿cuál fue el incentivo perverso del acuerdo con los señores de las FARC? El incentivo perverso fue decirles que por cada hectárea de coca sembrada habría una retribución económica. Entonces, pues todo el mundo emprendió a sembrar coca. ¿Cuánto vale hoy sembrar una hectárea de coca? 6 millones de pesos. ¿Y cuánto prometió algún funcionario del gobierno Santos que interpretó a su acomodo el asunto del acuerdo con las FARC? Pues prometieron 36 millones de pesos por erradicarla. Lo que significa, pues, que era un fabuloso negocio donde los campesinos y los que querían llegar al negocio de sembrar coca se dieron cuenta que las cosas eran fantásticas, ¿no? Sembraban una hectárea de coca que cuesta 6 millones de pesos y les pagaban 36 por erradicarla. Pues gran negocio. Muy Negocio redondo. Muy astutos los santistas. Entonces con eso hicieron el acuerdo con las FARC en Cuba, y ahí están, pues, ahí están los resultados. Bueno, y cuentan que Raúl Castro estuvo en una reunión del Partido Comunista. Él se había retirado, él estaba por fuera, pues ya tiene 90 años y quería descansar, o pues ya no puede ocuparse de las cosas. Pues se lo llevaron a la reunión del Partido Comunista a ver qué demonios pueden hacer para contener esta oleada de indignación y de protesta que tiene todo el pueblo cubano, porque no tiene que comer en lo que era el país más rico de América Latina. Es que eso se olvida. Cuba era el país más rico de América Latina. Tenemos que buscar, yo les prometo encontrarlo si ustedes no lo encuentran, una relación de las cosas que tenía Cuba antes que cualquier otro país de América. Era el país más rico. Y mire, pues, en lo que terminó el país más rico de América Latina por obra del comunismo. En lo que terminan todos, sí. Claro, pero teniendo el mayor apoyo económico que recibió ningún país de América Latina, que fue el que recibió Cuba de Rusia y el que recibió después Cuba de Venezuela. A ningún país de América le ha llegado tanto dinero como a Cuba. Y miren en lo que están. Muy bien. Pues vea, lo que se ha dicho es que el Partido Comunista lo informó directamente este lunes, que luego de las protestas que se dieron en la isla, efectivamente se llevó a cabo una reunión en la que participó el hermano y dictador Raúl Castro, hermano de Fidel. De acuerdo con el comunicado que entregó el presidente Díaz-Canel y el Partido Comunista, pues este no fue un encuentro cualquiera, pues se trató de el análisis de la situación económica y lo que estaba ocurriendo en las calles. Provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios y financiados desde los Estados Unidos es parte de lo que dice ese comunicado en el que participó Raúl Castro en la reunión del Partido Comunista de Cuba. Bueno, y ahora pues Piedad Córdoba apoyando a la dictadura cubana. Pero bueno, en fin.
Pero bueno, pero eso no es noticia. Eso no es noticia. Pero mire Piedad, usted, es que no hay derecho, no hay derecho al trino. Un trino es muy corto, pero probablemente muy diciente. Ella ha escrito, abro comillas, quienes gritan libertad en Cuba, supongo, que es para que finalice el bloqueo de 60 años, ¿cierto? Fue lo que escribió Piedad Córdoba. Algunos han dicho, qué cinismo el desbordado del de Piedad Córdoba. Pero hay quien le sale el corte y le responde. Esta es la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que le escribió, abro comillas, Teodora Bolívar escribía que a Ingrid había que dejarla más tiempo en la selva y no liberarla. Por eso no sorprende el nivel de degradación al que llega con comentarios infames frente a un pueblo hambriento. Ay, Dios mío, con Doña Piedad, ay, Dios mío, con los mamertos que siguen apoyando a Cuba, aunque no sé si han estado muy visibles en este apoyo, porque Piedad Córdoba lo dice y los demás que están diciendo. ¿Les parece muy bien lo que está pasando en Cuba? ¿Qué pasó con la periodista, será inglesa o será norteamericana, que estaba contando lo que al aire, lo que estaba sucediendo en Cuba cuando le llegaron o las boinas negras o los policías o cualquiera que estuvo y la desaparecieron y no se sabe de ella nada, como no se sabe nada de más de 100 desaparecidos en Cuba? Más de 100. No, ni norteamericana ni inglesa. Habla usted de Dina Stars, cubana. ¿Sí? Cubana, es que ese es un nombre artístico. Tiene muchos seguidores en Twitter, son más de 18,000, es famosa en YouTube, pero no, ella es cubana. Y en efecto estaba siendo entrevistada por la televisión española cuando pues irrumpe en su casa, irrumpen los agentes de la dictadura. Bueno, y hasta ahí llegó, hasta ahí se supo de ella. Hasta ahí se supo de ella. Hasta ahí se supo de ella. En Cuba la gente desaparece y desaparece de verdad. No vuelve a aparecer nunca más. Vamos a ver. A propósito del tema, hemos visto las reacciones, porque los de la extrema izquierda en Colombia, doctor Fernando Sergio, evidentemente cada vez que hablan para atacar la protesta social en Cuba, la protesta en contra de la dictadura, y uno de esos ha sido obviamente Petro, y usted hace la lista y es los mismos de siempre, los mismos que tampoco es que sean pues ríos de personas, no, los mismos de siempre hablando en favor de la dictadura, y a eso le responde la periodista colombo-española o española colombiana, Salud Hernández, diciéndole, señor Petro, ¿no dice que Colombia es una dictadura? Pues vaya a Cuba y disfrute de la democracia castrista. Que mucho ha ido a disfrutarla, muy bien, claro. Lo han tratado allá en sus tratamientos médicos. Pero por alguna razón tampoco es que la soporte, o sea, lo hemos visto viviendo más tiempo en Italia que en Cuba, entonces no entiende uno. Bueno, pues uno sí entiende, por favor. Uno se entiende. No se le veía de muy buen semblante cuando transmitía sus discursos del Congreso virtualmente desde la isla. No se le veía demasiado organizado. Bueno, ni buena internet ahí. Bueno, ¿qué pasa con la salud de Bolsonaro? Que está gran pregunta. Militar. Sí, señor, noticia de último minuto y en desarrollo. El presidente de Brasil ha sido hospitalizado en el hospital militar tras sufrir fuertes dolores abdominales. Están haciéndole pues chequeos médicos y obviamente estamos a la espera de información de esta noticia, que es una noticia en desarrollo. Hospitalizado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia. Bueno, y que hay un paquete de proyectos del Comité del Paro. Perdónenme, pero la Constitución no le da iniciativa parlamentaria al Comité del Paro. Ese Comité del Paro se tiene que expresar a través de parlamentarios de carne y hueso que conviertan en un proyecto de ley lo que el Comité del Paro quiere que se considere. Y entonces todo lo del Comité del Paro supone más gasto y más gasto y más gasto social. Y la pregunta es ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y con qué resultado? Si los regalos que hace la gente, el asistencialismo no produce sino más miseria, pero esa es otra discusión. ¿De dónde va a salir el dinero si es que los del Comité del Paro pueden tener alguna audiencia en el Congreso, verdad?
Pues no sabemos de dónde va a salir el dinero, lo que sí sabemos es que van a radicar, seguramente, doctor Fernando, usted lo ha dicho muy bien, o tienen una importante Pues cantidad de tiene que firmas tener para alguien poder que le firme. presentar, Algún congresista que les una firme. importante cantidad de firmas sobre el censo electoral, que debe ser cerca de No, eso sí no lo millón y pueda, pero tantos. Ah, pero no, sé, pues, eso sí, no no, sé, no han recogido media firma, eso sí, pero no. ¿de dónde sacan 1.600.000 firmas para presentar un proyecto de ley? Olvídese, de eso olvídese. Eso tiene que ser a través de unos parlamentarios. ¿Quiénes son los parlamentarios que van a apoyar al Comité del Paro? Es que a la gente se ustedes le no olvidó no les tienen fe, ¿eh? lo que el ¿Qué Comité tal? del Paro ha significado para el país en encarecimiento de las cosas, en empobrecimiento general del país, en el hambre que la gente ha tenido que soportar, que los niños han tenido que soportar porque se acabó el PAE. A ver, el Comité del Paro tiene todavía cara, tiene la desfachatez para presentar unos proyectos de ley, válganos Dios. Pues habrá que ver si tienen el 5% del censo electoral, que como usted lo ha dicho, es un poco más de 1 millón de firmas las que tendrían que recolectar No, para pues, poder más, presentar el más de paquete millón y medio de mar, más de millón y medio. Si hay 33 millones de personas en el censo electoral, eso significa cerca de 1.600.000 firmas. Dígame, ¿a qué horas Bueno, y cómo? entonces, a ver entonces si recogen el 1.600.000 firmas. No, ya no los alcanzó el tiempo porque ellos anuncian como gran acto de apertura de la toma de Bogotá el 20 de julio, precisamente la radicación de esos proyectos de ley. Radicación de proyectos, doctor Fernando Sergio, que rayan o que van de la mano, o por lo menos se les adelanta al gobierno en temas como matrícula cero. Ellos dicen que van a radicar un proyecto que garantice la matrícula cero para las universidades públicas con recursos del presupuesto nacional. A ver, pues es obvio. Además, el gobierno ya anunció que eso está contemplado en la reforma tributaria que nos van a presentar. Pero además, proyecto para cubrir el salario de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas del país. Bueno, también hay un tema ahí sobre subsidios al empleo que da el gobierno también en la nueva reforma tributaria. El otro asunto es que dice que hay una serie de proyectos que buscan radicar para el tema de hacer realidad lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oiga, pero ¿a quién se le ocurre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o desde cuándo, tiene jurisdicción o sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento? De verdad que qué descriterio tan impresionante. Eso no existe. Muy bien. Entonces, vea pues el Comité del Paro presentando proyectos de ley como si no hubieran sido ya suficientes los daños que le causaron al país y que le causaron a la gente. Tengo otro apuntado, otro de los daños apuntado, doctor Londoño, a propósito. La advertencia que hace FENAVI de que el precio del huevo en Colombia podría llegar a 1.000 pesos. ¿Recuerdan cuando el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, fue motivo de burlas por decir que los huevos costaban 1.800? Pues bueno, eso cada vez se vuelve más una realidad. Al menos ahora advierte FENAVI, por motivo de del paro, los bloqueos que se dieron, el precio del huevo se está acercando en este momento a los 1.000 pesos, advierte FENAVI. Faltan 800 pesos para el huevo Carrasquilla. 14 millones de aves fueron muertas por obra del Comité del Paro. Y eso es la comida de la gente. Y eso es el precio de las cosas que se le treparon especialmente a los más pobres. Todos pagan lo mismo, pero no es lo mismo que una persona de buenos ingresos pague 1.000 pesos por un huevo a que lo tenga que pagar una persona que tiene hambre, que no alcanza a comer 3 veces al día, ni 2, y a duras penas 1, como para sobrevivir. Y a esos les encarecieron los productos de primera necesidad, entre otros la carne de pollo y entre otros los huevos. Para empezar, y siga usted por ahí, el encarecimiento de las cosas, el precio de la carne, el precio de los cereales, el precio de todos los productos de la canasta familiar. ¿No le parece? Bueno, sí le parece. Y entonces
¿De qué hablan de la reforma tributaria y el optimismo del gobierno Duque? ¿Optimismo con qué tiene el gobierno? Dios. Pues el gobierno ya empieza a lanzar algunas ideas respecto de cómo será el apoyo en el Senado de la República, y algunos se atreven a decir que tiene 79 votos, cuando menos, en el Senado, de los 108, que realmente son 106 curules activas, las que tiene en estos momentos el Senado de la República. Cuentan obviamente con los 19 votos del Centro Democrático, con los 16 de Cambio Radical, con los 14 que tiene el Partido Liberal, con los 13 del Partido Conservador, con los 12 del Partido de la U. Recuerden que no se les olvide las cuentas a los señores de gobierno que el doctor Roy Barreras y el doctor Benedetti ya no hacen parte del Partido de la U. Y pues obviamente Colombia Justa y Libres. Entonces ellos dicen que no, que la cosa va bien y que pinta. O sea, que pinta para un proyecto que no conoce nadie. Y para un proyecto que hasta ahora están presentando en el ABC y que no sabemos el articulado. Pero bueno, son solo 35 artículos, va a ser muy fácil estudiarlo. Bueno, y que no arregla nada, porque a mí la aritmética no me da. Si ese proyecto dejare, que no va a dejar, 10 billones de pesos adicionales para el Estado, el déficit es de más de 90. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que no alcanza la plata ni siquiera para lo que estamos prometiendo. Entonces tenemos que acudir a más endeudamiento. ¿Endeudamiento de dónde? ¿Y a qué precio? ¿Y cómo va a costar, cuánto va a costar el servicio de la deuda? Pues yo no sé cuál sea el optimismo que tenga el gobierno. Pues maravilloso que lo tenga. Pero vea usted, entre el plan de austeridad que logra el gobierno presentando esta reforma tributaria, ellos dicen que se va a buscar, cuando menos, que se reduzca el gasto público, y el gasto público, que también llama mucho la atención, es en esa cantidad o en esa proporción. El gasto público que ellos dicen se va a reducir es el de evitar la compra de los tiquetes, el de las reuniones, el del café, el de la papelería, y en eso puede hacer que logren un ajuste, un recaudo o un ahorro de 1,9 billones de pesos al año. Pero mucho café se tomaba la gente para que eso sume 1,9 billones, ¿no? Bueno, y no va a haber más esquemas de seguridad, no se va a pagar más personal para ese tema, no va a haber nuevas camionetas, no va a haber renovación de planes de celular. Bueno, ese es el plan de austeridad, que me parece muy exótico, porque es que esto ya lo han venido anunciando desde hace ¿cuánto, Sergio? ¿2 años? ¿Se necesita una ley para reducir los planes de internet del gobierno? Pero si para es que ya lo hicieron por decreto, gracias por recordármelo. Se me olvidó el del internet. Decreto, y entonces que la gente debe priorizar las llamadas por WhatsApp en vez de las llamadas por línea celular, cuando hoy en día pues creo que la gran mayoría de planes de celular, creo que todos en Colombia son ilimitados además, ¿no? Y los planes hoy en día los venden con minutos ilimitados. Bueno, en fin, pero de verdad que decreto que ya existe, austeridad por decreto que ya, bueno, valga la redundancia, ya se decretó y ahora pues la recogerá una ley, no sé, creo que los recortes deben ser mucho más grandes, mucho más significativos, porque el tamaño del hueco es muy superior a esa pequeña ambición que tiene el gobierno en este momento. ¿Y cuánto cuesta el endeudamiento? ¿Cuánto cuesta el servicio de la deuda al año? ¿Usted tiene ese dato, Ademar? Es que no lo tengo aquí a la mano. Uy, lo hemos dado tantas veces. Bueno, por fortuna viene lo recupero por acá. El experto en el asunto, que es el doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, pero el doctor Oscar Darío Pérez se está ubicando en un sitio donde tenga mejor internet para comunicarse con nosotros, y aquí seguimos pues insistiendo en que la situación no está para reír. No está para reír, y no entiende uno cuál sea el optimismo del gobierno Duque. Pero usted me dice que el Partido Liberal, que el Partido Conservador, que el Partido de Cambio Radical, es decir, que todos los partidos están con el gobierno para esta reforma tributaria que nadie conoce. Es que a lo que le apunta el gobierno, doctor Fernández, y por eso las cuentas de la lechera pueden ser en la medida en que se trata de gasto social. Y el gasto social pues no tendría quien se oponga, ¿no? Porque la estrategia de los partidos en el Parlamento colombiano
es la de empezar a acusar y decir, vea, este no permitió que se le diera subsidio a las familias más necesitadas, este no quiso que se le diera educación gratis a no sé quién. Con eso están haciendo política. Entonces ya quiero ver esos debates donde la extrema izquierda no se va a quedar atrás y va a presentar su contrarreforma, seguramente no por 15 billones, sino por 90 o 100 billones, porque usted sabe, por ellos fuera, como lo dice un gran amigo mío, le regalarían un unicornio a cada niño en Colombia y listo, terminamos. Muy bien. De manera pues que eso es lo que estamos viendo, y en este momento ya está con nosotros el doctor Óscar Darío Pérez, quien nos hablará en un minuto después de que estuviéramos con ustedes al oído. Al oído. En Colombia, 7 de la mañana, 47 minutos.